el trabajo que se va a presentar, pues es un trabajo que todavía está en proceso de producción, de elaboración. Ha tomado bastante tiempo debido pues, a diferentes circunstancias, incluida la dichosa pandemia que nos cogió justamente cuando iniciábamos nuestro trabajo de campo, y por otros asuntos de índole de salud tuve que aplazar muchas de las actividades que se venían realizando. Pero en términos generales voy a hacer una presentación de avance de lo que ha sido el trabajo de investigación. Aquí en la primera imagen tomé esta imagen de Google Earth con el objeto de plantear 4 sitios de arte rupestre, petroglifos, el de las letras allá en el Valle de San Juan, el Moán, un petroglifo recién localizado que se encuentra en las inmediaciones del río Andes, los Andes en Rovira. El Diablo, que es otro petroglifo nuevo que está también en proceso de reconocimiento, de relevamiento, que se encuentra en la ciudad, en el municipio de Tapias, y es un corregimiento, ¿no? Perdón, corregimiento de Tapias, y sí, en Ibagué. Y el Águila, que es una pintura rupestre que se encuentra sobre los 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, en una de las caras del volcán Nevado del Tolima. Y la línea amarilla es una reconstrucción con base en unos recorrido por los fragmentos del camino del Quindío, el antiguo camino de indios, de los indígenas, que no era un camino sino una red de caminos, pero que para poderlo referenciar pues lo planteamos en este sentido. Coincidencialmente, cuando estuve armando he estado armando el recorrido del camino, pues me encuentro que gira justamente ahí donde está la piedra del Diablo. Bien, es la siguiente. Bueno, el territorio que llamamos la cuenca mayor del río Coello, que es el objeto de la investigación, pues es una región históricamente rica, fundamentalmente construida a lo largo de la historia del poblamiento de la región, pues con base en las condiciones ambientales, geográficas, físicas del territorio. Entonces es una combinación, esa construcción es una combinación entre la actividad humana, la actividad productiva de las sociedades que ocuparon el territorio y las condiciones mismas del ecosistema donde se encontraban estas comunidades. Siguiente. Hay unas ideas generales acerca de lo que entendemos por espacio, paisaje y territorio, fundamentalmente para expresar los diferentes momentos del desarrollo de esa noción que se encuentra en la geografía, en la antropología y en el urbanismo. Fundamentalmente han estado asociadas a esas áreas de conocimiento, y pues como ustedes pueden ver son conceptos que son multivocales, es decir, tienen diferentes formas de ser asumidos. Entonces depende del campo de investigación que lo asuma. Entonces asume la perspectiva de espacio como algo que ya está dado, como algo que sobre donde se desarrollan los procesos sociales, pero es fundamentalmente una noción estática.
La noción de paisaje ya es una noción más dinámica, es una noción que implica una relación entre los lugares y las personas que los habitan y cómo esos espacios, esos lugares son construidos en esa relación. Y el territorio pues ya es un concepto más como de la sociología, del urbanismo, para designar pues espacios donde están representadas las diferentes modos de transformación que las sociedades realizan en un determinado lugar. Siguiente. Entonces, con base en estas ideas generales de lo que es el espacio, el paisaje y el territorio, la idea es como abordar la noción de espacio como la que nos permite aproximarnos a esas relaciones entre la actividad social y en el escenario, no, la base de sustentación de la actividad humana. Esta primera aproximación pues espacial es la que nos dan las marcas que están impresas sobre el espacio, ¿no? Entonces, los lugares son construidos en la medida en que son nombrados, en la medida en que son pensados, en la medida en que están marcados. Por eso traigo a colación esta pintura que mencionaba inicialmente, que se encuentra a 4100 metros en el Nevado del Tolima. Siguiente. Otra idea de lectura es desde la geología, como las diferentes historias que nos narran los materiales geológicos. Estamos en un territorio justamente que ha sido construido durante la emergencia de las cordilleras. La cordillera central es la cordillera más antigua del país, y los eventos que dieron lugar, digamos, a esos levantamientos pues están en relación con las teorías de las placas tectónicas y cómo ese levantamiento entonces generó un tipo de rocas. Tenemos entonces en la base de ese paisaje unas rocas que son metamórficas, que se metamorfizaron durante el proceso de levantamiento, fuertes cantidades de presión y energía que se produjeron en ese proceso, entonces generaron ese tipo de roca, y es la característica de este paisaje. Que además, pues ya lo veremos más adelante, fue cubierta por el otro momento importante de la configuración del territorio físico, que fue el vulcanismo, ¿no? Primero tectonismo, o sea, movimientos tectónicos que levantaron las capas del suelo, y luego vulcanismo que cubrieron esos materiales y modelaron el paisaje que hoy vemos suavizaron el paisaje de la manera como hoy en día lo encontramos en su fase fundamentalmente de formación natural. Siguiente. Pero el paisaje también no solamente son las rocas, sino también son los lugares que tienen una función o una característica particular, ya sea que se utilicen para la actividad agrícola o que sean rutas de desplazamiento, de movimiento, y vamos a tener mucha atención en esa característica de paisaje como topografía, como llano, como meseta, como ladera o como flujo de agua, porque el código que queremos descubrir es cómo la gente se ubica en el territorio y cómo se mueve. Entonces, lo que primero intentamos es tener una idea acerca de cómo es la forma básica, la forma física, tal cual se nos aparece, como río,
meseta, como montaña, como llano, para poder empezar a familiarizarnos con los procesos propiamente socioculturales siguientes. Entonces también decía que de acuerdo con el uso que se le da al lugar, también se evidencian entonces formas de cómo es representado, de la manera como se ocupa, cómo se usa, permite entonces concebir el paisaje como una relación social, política, cultural. Siguiente. Pero también es como historia, ¿no? El paisaje ha sido construido históricamente, ha sido el resultado de procesos naturales, pero también de procesos socioculturales, y lo que tenemos en el territorio es bastantes evidencias materiales de otras sociedades que nos precedieron. Aquí pues estas son las dichosas ruinas de las bodegas de la Vega de los Padres. Era la pregunta que le iba a hacer cuando veníamos entrando y nos entretuvimos, y es, ¿fueron los jesuitas los que manejaron la Vega de los Padres? Eso estaba, porque estuve buscando y no me hablaba de Lesmes de Escobar, que fue el que llegó allí y hizo la fundación, pero no habla de quién estaba a cargo de ese... Creo que son los dominicos. No, jesuitas. ¿Eran los jesuitas? Sí. Okay. Bueno, siguiente. Y lo que llamamos entonces el paisaje cultural es todas esas expresiones, las expresiones físicas, las expresiones de la forma, de esa expresión física, y de los contenidos sociales y de la producción material de la cultura. Entonces, lo que llamamos paisaje cultural es esas dimensiones combinadas en un territorio. Siguiente. Esta tabla es un poco complicada, la puse allí solamente para mencionar que la perspectiva más de nuestro trabajo, más de establecer periodizaciones, porque no se trató de un trabajo de excavación arqueológica, sino un trabajo de relevamiento de una zona, de un territorio que ya tiene una información previa y que requiere ser ordenada desde una perspectiva que se denomina arqueología del paisaje, que si bien se puede apoyar en las perspectivas de la arqueología que la han precedido, es decir, la perspectiva formalista de la arqueología, que es la que conocemos como la arqueología histórico-cultural, que se ocupaba fundamentalmente de reconstruir la forma de los objetos y de los lugares donde eran encontrados, y gran parte, el 90% de la historia de la arqueología ha sido formalista o arqueología formal, de la forma. Entonces se reconstruyen los objetos, se reconstruyen las estratigrafías para dar cuenta de un proceso supremamente puntual, de un lugar particular. Entonces Pompeya o San Agustín, se hace arqueología formal para poder entonces conocer las características formales de ese contexto. Pero desde luego, para hacer arqueología del sentido o arqueología del paisaje, tenemos que recurrir a la arqueología formal. Allí está una parte central del conocimiento del pasado prehistórico de la humanidad, pero también reconocer que hay un momento de esa arqueología que se transforma en arqueología del funcionalismo, es decir, una arqueología que ha sido conocida como la arqueología, la nueva arqueología, que tiene como fundamento superar la visión formalista y pasar a una visión más sistemática,
con el uso de planteamientos de las ciencias naturales, de teorías que pretenden explicaciones más que interpretaciones, que pretende explicar los procesos que han dado lugar a la formación del registro arqueológico de los sitios, y echando mano de diferentes campos de conocimiento, desde las ciencias sociales a las ciencias naturales y las matemáticas. También tenemos en cuenta esa relación, pero nos interesa fundamentalmente el sentido. La arqueología que intentamos practicar es la arqueología del sentido, la arqueología del paisaje, que nos permite ubicarnos dentro del paisaje como un proceso dinámico, no como procesos estáticos como los encontramos en las anteriores perspectivas, sino como procesos dinámicos en los cuales los individuos que habitan los lugares son los que han construido esa identidad, ese sentido que hay con el lugar. Entonces aquí lo que quiero es que tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de sociedades, por supuesto diferentes tipos de paisajes culturales. Esta es una perspectiva europea. Esta perspectiva es liderada, la arqueología del paisaje ha sido liderada por Felipe Criado de la Universidad de Galicia, de Santiago de Compostela en Galicia, perdón, donde con su equipo de trabajo lleva ya a lo largo de 40 años de trabajo sobre esta temática, y han logrado pues construir una perspectiva que nosotros hemos aproximado desde nuestros trabajos que hemos realizado en la región, y nos ha parecido que por las características de los materiales con los cuales nos hemos visto relacionados, es decir, arte rupestre, megalitismo, tumbas realizadas con técnicas megalíticas, nos han permitido a través de esta aproximación tener una percepción acerca del paisaje mucho más amplia, para más allá de tratar de definir de que se trata del periodo formativo, del periodo clásico regional, que desde luego vamos a necesitar de ellos, pero más allá de entrar a debates de periodización, entramos más a tratar de entender cómo es que la gente, el grupo social está en relación con ese espacio, con ese territorio. Entonces interesan las tecnologías de producción del espacio, el concepto de tiempo, las estrategias de visibilidad, la forma de ver, la racionalidad económica, el patrón de racionalidad y el pensamiento, la forma de organizar el tipo de relación que se tiene con el paisaje. Entonces por eso lo presento. Siguiente, como una referencia. Este es el modelo de periodización. No hay fechas, pero sí hay una periodización en términos del tipo de racionalidad que el grupo social ha establecido con relación al paisaje, ¿no? Entonces, la racionalidad silvestre, que está representada por cazadores recolectores, las sociedades, digamos, que se movieron por el territorio entre 12 y 7.000 años, de las cuales no tenemos referencias probadas, tenemos solamente una punta de proyectil que es mencionada por Raigel Dolmatov, que fue allá en inmediaciones de Ibagué, pero sin contexto estratigráfico, es decir, fue encontrada en superficie, alguien la recogió y dijo, ¿y esto qué es? Y alguien dijo, esto es una punta, y apareció en una nota periodística. Eso es lo único que tenemos, digamos, de esta parte de la periodización. Racionalidad silvestre, porque es una racionalidad en la cual la sociedad humana, los cazadores recolectores, no se han diferenciado de
de la naturaleza. Sociedad y naturaleza son una sola cosa, no hay una diferenciación. Entonces es una racionalidad silvestre que tiene también otras implicaciones. Implica que los lugares con este tipo de racionalidad, con este tipo de organización social, están fundamentalmente, aparecen invisibles. Stonehenge, esos lugares fantásticos de este periodo, las personas que estuvieron en relación con ese lugar no aparecen evidenciadas habitando alrededor del sitio. O sea, están invisibilizadas, solamente aparecen las representaciones. Entonces, esto de la visibilidad, de ver y de ser visto, en esta primera racionalidad no el objeto es ser invisible. No se trata de ser visible, lo que es visible es el arte, que es silvestre y es monumental. Lo que se visibiliza no es el asentamiento, el lugar donde estaban las gentes habitando, sino fundamentalmente lo que referencia la existencia de esa sociedad, que es una referencia que tiene una connotación de relación con el tiempo, es decir, es un marcador de tiempo. Está hace 5.000 años y hoy en día lo vamos a visitar y ahí está. O sea, son monumentos que son hechos para no desaparecer, para la eternidad. Entonces esa es la relación de la racionalidad silvestre. Desde la perspectiva, estoy haciendo una lectura de Felipe Criado, esto es una lectura personal. Hay una discusión con el maestro Velandia y estamos allí en ese proceso de qué tanto de la perspectiva de Felipe Criado nos puede servir y qué tanto no necesariamente. Tenemos nuestros propios criterios al respecto. El segundo gran periodo es el de la racionalidad doméstica de carácter amazónico, que es lo que sería el periodo formativo. Este sería el periodo de los cazadores recolectores, este sería el periodo formativo. Y del periodo formativo en nuestro territorio tenemos una información supremamente de los últimos 1000 años antes de la era cristiana. O sea, el último milenio antes de Cristo, hay evidencias de presencia humana que se le da denominado formativo tardío. Y estas sociedades se encuentran tanto en el llano cálido, en la zona de El Espinal, especialmente en la vereda de Montalvo, en el Guamo, en Coello, que nos plantean entonces un tipo de racionalidad doméstica, en la cual pues, los grupos humanos están en un proceso de domesticación de los elementos de la naturaleza, reconociendo cuáles de esas plantas y cuáles de esos animales se acomodan a la dieta y a la forma de relacionamiento. Y la expresión monumental es la expresión doméstica monumental, y está representada en la forma de la vivienda y en la construcción de los entierros. Ese doméstico monumental, como lo veíamos en la primera parte, eran construcciones megalíticas que tenían un propósito de perdurar en el tiempo, que son visibles, pero las tumbas suelen no verse, a menos de que sea dolménica, que sea visible. Pero las tumbas que tenemos sobre el llano del Tolima son tumbas de pozo con cámaras laterales, una o dos cámaras, depende y profundas, relativamente profundas, más de 3 metros de profundidad, con materiales de piedra
y talla de la roca madre, es decir, del suelo. Está representado pues por unas vasijas que se encuentran en el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima, que son características de ese periodo. Y la última parte es lo que denominamos el doméstico, o denomina criado, el doméstico dividido, que corresponde a una racionalidad domesticada, y que tenemos racionalidad domesticada, perdón, y que tenemos una representación de nuestros trabajos que hemos realizado en la Cordillera Central. Hemos excavado sitios en Anzoátegui, Santa Isabel y en el Líbano, que nos han permitido tener una visión un poco más completa de aquello que se denominaban los pueblos tardíos, que se suponía que todas las poblaciones que estaban sobre la cordillera eran sociedades tardías, y que habían sido las que habían entrado en contacto con los españoles. Resulta que la información que obtuvimos nos está hablando de que no son tan tardías como se dice usualmente. Es decir, cuando digo tardío, están entre el periodo entre el siglo IX hasta la llegada de los españoles. Lo que llamamos, aquí hay un periodo intermedio entre el de la mitad y el último, que se llama el clásico regional, que iría del primero antes de Cristo o el primero después de Cristo hasta el siglo VI, V, VI, que es donde digamos hay más número de información al respecto sobre ese tipo de organización social. Siguiente. Bueno, entonces decíamos que para podernos aproximar a la comprensión de las relaciones entre los lugares, los espacios y la gente, debemos iniciar fundamentalmente por el análisis de la forma básica y específica, es decir, aquello que no puede ser, no se le puede añadir nada más de lo que es, que no requiere ponerle nada más, sino asumir tal como es. En nuestro territorio, las formas escalonadas son supremamente relevantes, desde el llano cálido hasta el piso alto, que serían los 3.700 metros, porque luego lo que llamamos el cono volcánico sobresale de los 3.700 metros. Toda la cordillera central, en la máxima altura son 3.700, 3.800 metros, pero el volcán sobresale 2.000 metros por encima de la cordillera. Lo que nos está hablando entonces de procesos de configuración del edificio volcánico, es decir, hace 14.000 años, dice el estudio desarrollado por Touret y el equipo en esa época en Geominas, y hoy en día denominado el Servicio Geológico Nacional, pues nos dan claridad sobre ese fenómeno de cómo se construyó el edificio volcánico durante los últimos 14.000 años. Entonces decía que tenemos un tectonismo que lo levanta y un vulcanismo que lo modela. Siguiente. Hay una particular configuración geológica del territorio, y en particular también su sistema de fallamientos, que son muy relevantes en la comprensión de las formas del paisaje. Hay un par de fallas que son muy importantes en nuestra cotidianidad, que es la falla de Ibagué, que viene como por el río Cocora, de la parte alta del río Cocora, y cae a
a lo que sería Boquerón, y de Boquerón hay esta rama que se va contra la base de la cordillera central, y la otra que sube perdón, estoy aquí, me equivoqué. La que va por la quebrada Cay, que es la falla de Pericos o Tupericos, y la falla de Ibagué, que va pegada hacia hacia la cordillera. Es muy relevante porque la actividad de las fallas son como la materia prima que configuran los terrenos. Entonces, un terreno está determinado por un sistema de fallas. Es como los cascos de una pelota de fútbol cuando las conocíamos nosotros, los que ya somos mayores de 50 años, que estaba compuesta de cascos, de pegues. Pues un territorio, lo que llamamos el territorio de Cajamarca, no como que es el territorio el área que llamamos Cajamarca, sino el territorio Cajamarca es lo que llamamos en otra época la formación Cajamarca. Entonces, corresponde a este tipo de materiales. Este es el batolito, el rojo, y este es el abanico de Ibagué. Y hay otro tipo de materiales, pero son básicamente batolito, material metamórfico y sedimentario de la parte alta hacia las partes bajas hasta la desembocadura del Magdalena. Ese, digamos, el material que ha configurado la forma del espacio. No, un aporte simplemente que esa línea negra que se ve ahí que llega a la falla de Ibagué, sí, es la falla de Buenos Aires. Esta, sí. La falla de Buenos Aires. Esta es una falla de Buenos Aires. Esta de Ibagué tiene unas particularidades de cizallamiento, llaman los especialistas, que se va moviendo destralmente hacia la derecha, ¿no? Y luego se va y se dirige hacia Piedras, termina por la zona de Piedras. Siguiente. Una pregunta, ¿el batolito cómo se llama? ¿Batolito de Ibagué? Batolito, sí, el batolito. Es una roca ígnea intrusiva. No, pero como tienen diferentes nombres, como batolito de Ibagué, o sea. Bueno, no, por lo que está en Ibagué, pero el batolito es una formación que hay batolito en Antioquia. Este batolito de Ibagué se proyecta hasta Chaparral. Es una roca ígnea intrusiva, o sea, no es explosiva, sino que se levanta, emerge, pero sin reventar. Aquí, bueno, he tomado este referente para darle un poquito más de énfasis a la falla de Ibagué, porque luego, hipotéticamente, nos está sirviendo para entender el desplazamiento, el movimiento. Los ríos se mueven siguiendo fallas y las gentes se mueven siguiendo los ríos. Entonces hay movimientos que son locales, o sea, los locales es movimientos cercanos entre un sitio y otro, pero hay movimientos que son regionales. Por ejemplo, desde Coello hasta el espinazo de la cordillera central. Entonces ese recorrido se logra, ese movimiento, ese desplazamiento, ese tránsito de gentes se logra siguiendo la cuenca del río Coello, que sigue un sistema de fallas, y luego cuando llega a Ibagué toma la dirección, porque viene subiendo desde el río Magdalena en Coello, buscando hacia el norte y hacia el occidente, llega a Ibagué y luego se enfila por la mitad de la Martinica y de la formación montañosa de la parte alta del río Conveima, y se mueve o siguiendo el río Cocora para atravesar un paso por el páramo de Chili, o el paso tradicional siguiendo el río Coello, subiendo por el Bermellón y entonces buscando un paso bajo
por la cordillera. Esto es relevante para poder entender también las cuencas de poblamiento, por dónde se está moviendo la gente y por dónde se están los asentamientos, la mayor evidencia de sitios arqueológicos. Siguiente. Bueno, estos son unos apoyos allí tomados de un trabajo que hicieron en el Cauca, pero lo interesante de estas imágenes es que nos permiten también pensar que no solamente los movimientos son de carácter local, regional, sino que también son de carácter interandino. Revisando un poco el tema del movimiento, me encontré que de eso no se ha dicho mucho, todavía están en especulación, pero ha habido un movimiento histórico de este a oeste siguiendo la ruta de la Vía Láctea. Hay una tradición indígena de una práctica de desplazamiento que va desde el oriente hacia el occidente siguiendo el movimiento de la Vía Láctea. Nosotros hemos conversado de esto muy poco, pero lo que sí estamos conscientes es que en la perspectiva del arte rupestre sí hay elementos del arte rupestre de Chiribiquete que están representados en la piedra de Aipe, que están representados en algunos elementos de los glifos que están allí planteados, y que estamos con la tentativa de seguir observando si eso se sigue moviendo hacia el occidente, si esa tradición de arte rupestre nos está también hablando de rutas de tránsito y de movimiento de gentes desde la zona del Amazonas, pasando por la cordillera oriental, pasando por la cordillera central y en un hipotético viaje hacia las costas del Pacífico. Pero pues eso no lo podemos sostener, pero sí tenemos la idea de que hay un movimiento, que algo está moviéndose, señor. Pues hace unos meses estuve en Támesis, Siguiente. hay como muy bonito, en Támesis, Antioquia, hay un museo antropológico muy interesante y hay una figura que le decía que es un experto que está en Támesis y está en la Amazonia. Entonces da cuenta también como de ese movimiento que se Sí. Esto es algo que hay que seguir la pista, porque seguramente vamos a venir encontrándonos cada vez con más elementos que lo puedan estar ratificando. Y también detenerme un poco, así como me detuve un poco en la falla de Ibagué, detenerme un poco en el Cerro Machín, porque por donde nosotros miremos está el Cerro Machín, es decir, la construcción del Cerro Machín es muy intensa. Incluso más intensa hacia el lado occidental que hacia el lado oriental. Cobre más de la mitad de Ibagué. Sí, pero digamos en dirección occidental. Y lo que tenemos por la parte central es lo que ha bajado por el río Coello, que ha tenido su desembocadura en el río Magdalena. Ustedes habrán observado que el río Magdalena, justo en la desembocadura del Coello, el río Magdalena tiene una curva pronunciada. O sea, un empujón que le pegó en algún momento la erupción del Machín y le hizo dar esa curva que tiene tan pronunciada, y luego se endereza de nuevo para seguir su ruta sur-norte. Entonces, la idea de que el Machín es relevante en la formación de la forma básica de nuestro paisaje es un indicador que debemos tener en cuenta, porque luego nos vamos a encontrar con elementos que están marcando esa zona, elementos culturales que están señalando que por ahí pasan cosas que no sabemos exactamente, pues por lo menos gente, movimiento. Tendríamos que hacer estudios mucho más precisos de
metodologías para poder determinar cuántas personas, etcétera. Eso, pues, eso tiene unas implicaciones que nosotros no estamos interesados en abordar porque no es nuestro interés entrar en esas precisiones, pero sí nos interesa entender el fenómeno general. Si hubo movimiento, entonces, ¿cuáles eran las zonas más apropiadas para el movimiento? No tanto cuántas personas pasaban y que por cada tanto de pedazos de tiesto, entonces eso significa tantas personas, etcétera. Eso, pues, es un trabajo muy interesante, pero no es de nuestro resorte. Aquí hay una explicación de cómo se configuran las fases del volcán Machín. Tenemos que estar, como estábamos conversando ahorita, en la jugada, porque pues el Machín está en proceso eruptivo. Está en una fase amarillo, ¿es que está? Amarillo, sí, pero está activo. Eso significa que está en un proceso de erupción potencial. Y eso se ve en todas partes, doctor. Ok. Siguiente. Bueno, estas son columnas estratigráficas, pero no, luego las estuve mirando con detenimiento, tal vez más bien morfológicas, porque no encontré por ningún lado ninguna relación de tiempo. Entonces, pero ahí están para que tengamos la idea de todos los materiales que han sido aportados y las diferentes. Cuando vamos de Ibagué a Bogotá y pasamos por el Cuello, por la carretera, tenemos clara evidencia de esa actividad, ¿no? De diferentes niveles de materiales, unos más granulosos, otros más finos, otros más gruesos. Entonces ahí está como esta idea. Siguiente. También cómo se construye y se destruye el cráter del volcán Machín. Bueno, hoy en día sí que se habla del Machín, pero sí, seguimos con mucha desinformación del Machín, a tal punto que, esto es un comentario al margen, la vía del paso de la línea nunca se debió haber construido por Cajamarca. Correcto. Porque hay un dato, y es que no puede haber ninguna construcción costosa, mucho menos una vía que conecta medio país con el otro medio país, en una zona que tiene un volcán de los más, destructivos de Colombia. Entonces, esa decisión es una decisión costosísima y gravísima, porque el día que el Machín haga erupción, una cosa es que tiemble, y cuando tiembla se cae un edificio, se cae una casa y se mueren unas personas, pero a los 8 días el edificio puede estar en pie. Otro edificio ahí donde estaba antes el anterior se erige un nuevo edificio. Cuando hay una explosión volcánica pueden pasar décadas para que un lugar vuelva a ser recuperado. O sea, si hay una explosión volcánica, nosotros quedamos encerrados. O sea, queda partido el país en dos, y eso sería un desastre, no solamente social, sino económico, en todo sentido. Entonces, por eso no se entienden las decisiones que se toman en esos términos de construcción de infraestructura por un lugar que ya estaba. Pero ahí es donde entra esta pregunta que nos hacemos: ¿por qué esas informaciones no aparecen en los textos especializados? El Machín no aparece, es que es impresionante. Usted digita Machín y no le aparece. Menciona que en un documento de riesgos y desastres está enunciado que no se pueden construir ninguna obra el Machín está a 6 kilómetros de la carretera, que no se pueden construir obras a menos de 30, 40, 50 kilómetros. Este está a 6 kilómetros y se hizo la obra. O sea, desoyeron, y por eso puede ser una evidencia, podría ser un tema para jalar el hilo. ¿Por qué tanto silencio con el Machín? ¿Por qué tan desconocido el Machín? ¿Por qué no se habla del Machín? Tengo una posible razón. Siguiente. Porque el volcán Machín no tiene cono volcánico. Edificio volcánico no lo tiene. Tiene un pequeño promontorio
pero la parte de lo que es el cono volcánico, que existen todos los otros, no está. Además, es el volcán más bajo de la cordillera, ¿sí? Está a 2700, sí. 2780 metros, algo así. Y de ahí de para arriba, los otros son de 4000 metros para arriba. Sí. Entonces no tiene ¿cómo se llama? Cono volcánico, no tiene casquete polar, no tiene... Tienes una caldera destruida. Es una cadera. Y uno- Bueno, sí, toda la parte superior se fue. Sí. Entonces, no tiene... Mire que, pues para descubrir que era un volcán, varios científicos pasaron por ahí Y no lo vieron. y no se dieron cuenta que era un volcán. Es más, de fuera tomamos fotografías, no se ve que es un volcán. Ok, pero vea, quiero señalar esto. Esto fue hace un año, medio año. Al final del año pasado hubo una actividad importante en el Machín, en diciembre, el 10 de diciembre, algo así, se activó. Duró casi hasta marzo, hasta el final de enero, febrero. Luego volvió y se reactivó. Miren esta reactivación tan alta, temblores de 4 en la escala de Richter, el 23, a mitad de año, y luego otra vez al final hay una elevación de la actividad. Lo que quiero dejar en la reflexión es el significado de este volcán. Sigamos la actividad. Estos son de otros volcanes del área. Esta es la versión este es el Nevado del Tolima, y este fue el primer mapa después de que hubo la crisis del volcán del Ruiz. Entonces sí nos interesamos por hacer mapas de riesgo. Turet vino de Italia con un grupo de especialistas y trabajó con Ingeominas y produjo los primeros mapas de riesgo del volcán del Tolima, y una estratigrafía que comienza más o menos hace 14.000 años, con las primeras ignimbritas y con las primeras cenizas volcánicas, a construirse esos 2.000 metros que están por encima de la cordillera. ¿Sí? Decía que la cordillera va hasta 3.700 en promedio, y lo que sobresale, que es el volcán, es lo que se ha construido en los últimos 14.000 años, de materiales que se han depositado al lado y lado. Bien, siguiente. Porque eso tiene efectos regionales, o sea, en el área de la cuenca, el Machín y el Tolima han configurado el paisaje físico. Bueno, ahora vamos a mirar un poco la parte de la presencia humana en la zona. Este es el atlas que presenta la información del ICANN, y la zona de objeto de nuestro interés es una de las áreas menos conocidas, de las menos estudiadas, de las menos relacionadas en los informes. Y es curioso porque una idea que estoy trabajando es que la cordillera central es como una bisagra que articula el Valle del Magdalena con el oriente colombiano y el Valle del Cauca con el occidente, con el Océano Pacífico. O sea, esta zona es clave para entender cómo es que se movieron los grupos humanos a través de la historia. Hay muchos otros pasos, una infinidad de pasos a lo largo de la cordillera, pero esto era uno de los pasos que estaban bastante activos en la llegada de los españoles. De hecho, fue el paso que terminaron tomando como adecuado, porque sabemos que los españoles no pudieron superar la dificultad de moverse en un terreno de cordilleras enormes. Vaya y venga los Pirineos o vaya y venga los Alpes, que son montañas de 2.800, 3.000 metros, pero aquí la más bajita es de 3.000 metros. Entonces el modelo romano de vías nunca se logró. La independencia se logró fundamentalmente porque los españoles nunca pudieron articular el país.
Nunca lo pudieron convertir en algo sólido, un gobierno capaz de sostenerse. ¿Cómo es posible que unos cuantos criollos con los indígenas y con los negros hubiesen logrado vencer al ejército más poderoso del planeta? Porque no tenían la capacidad de dar una guerra, porque no estaban articulados. Entonces, esta zona es clave para entender dinámicas, que es un problema que también hemos discutido con el maestro Velandia muchas veces. Hemos pensado el país demasiado longitudinalmente. No hemos querido entender que este es un país andino amazónico. Que eso todo el mundo lo sabe, solamente nosotros no lo sabemos. Los colombianos, porque nos han repetido una y mil veces que somos los cafeteritos, que somos los no sé qué, los montañeros. Y cuando vamos a darnos cuenta de que nuestro país es andino amazónico, es un poco tarde. Ya hemos perdido gran parte del Amazonas, con esa idea de que no existe, que solamente existe el mundo andino, porque ahí se encuentra el 70% de la población de Colombia. Y esta es una zona que está en plena construcción, como Bogotá. O sea, los Andes no han terminado de hacerse, de construirse, de transformarse. Y el 70% de la población estamos concentrados allí. Entonces, es interesante, claro, también es un hecho concreto y real de que las evidencias, a pesar de que la zona es muy rica en suelos, en aguas, en condiciones climáticas, y hay asentamientos profusos en algunos sectores de las montañas, no todos los sectores estuvieron ocupados, y en los sitios que se han hecho excavaciones no aparece con claridad abandono por actividad volcánica. En la excavación que yo hice en el Conveima, encuentro cenizas volcánicas, después de abajo hacia arriba, materiales parentales, el saprolito de las metamórficas, o sea, el suelo descompuesto, luego un nivel de cenizas, donde colocaron la vasija funeraria, y luego el suelo donde estaba sentada la gente que estaba viviendo allí. Entonces no se ve un proceso de largo aliento. Ocurría el evento de ceniza volcánica, de actividad volcánica, y la gente se movía y luego pasaba y regresaban, o no lo ocuparon, como en el caso del Conveima, no lo ocuparon sino solamente después de la última actividad volcánica. Entonces, por eso puede ser porque se han hecho igual cantidades de trabajos de arqueología de rescate, es decir, de sitios que se han encontrado en procesos de obras, de grandes obras de remoción, entonces se han podido encontrar, pero de otra manera difícilmente. Siguiente. Bien, aquí entramos un poquito ya a la parte dura del asunto. Este es el paisaje de la cuenca alta del río Conveima. Este es un trabajo que se hizo en el año 91 de la tesis de pregrado, donde se lograron localizar un sitio particular que se llama la vereda La María Alta, una parte alargada, digamos, de la montaña, de la vertiente que sobre el río Conveima, densamente ocupada, es decir, con una serie de terrazas artificiales dispuestas. Estas estarían mirando hacia el sur, y de aquí para allá estarían mirando hacia el norte, hacia el Nevado del Tolima, a diferentes niveles altitudinales. Siguiente. Bueno, esta es otra vez la columna de Turó y el equipo de Ingeominas, unas características de los suelos de origen ígneo volcánico y el periodo bimodal de lluvias. Siguiente. Decíamos que es muy importante para la interpretación de los sitios arqueológicos en relación con el paisaje es cómo se ve y cómo se es visto.
Entonces aquí estamos en el sitio que estaba mostrando anteriormente. Abajo tenemos Chapetón, al frente tenemos la Cuchilla del Brasil, allá al fondo tenemos la Cordillera Oriental, aquí tenemos el Abanico de Ibagué, más cerca Ramos y Astilleros, una vereda que está en el sector, Santa Teresa, La Martinica y al fondo Coello. La relevancia de los sitios está determinada por su localización y fundamentalmente por lo que es capaz de ver desde el sitio y la posibilidad de ser visto. Yo siempre que vengo a la universidad veo el sitio perfectamente durante todo el camino. Siguiente. Y adicionalmente entonces, utilizando la herramienta del Google Earth, que hoy tenemos esa herramienta fantástica, ¿no? Increíble que uno hoy en día, antes lo que tenía que coger en un mapa y hacer la pantografía, ampliarlo, etcétera, o recorrer el territorio de a pie, hoy en día nos podemos sentar un rato y comenzar a mover el aparato para encontrarnos con una perspectiva de lo que significa el lugar de la cuenca alta del río Conveima, porque decía que el paisaje es un elemento central para la definición o para la sociedad que determina que ese es el lugar donde quiere estar, ¿no? Entonces los referentes paisajísticos son los que denotan el lugar, lo hacen visible. Cuando nosotros vamos a Bogotá y en una mañana o en una tarde despejada vemos el Nevado del Tolima, inmediatamente decimos, ahí está mi casa, mira, ahí está el Nevado, ahí está mi casa. O sea, las montañas siempre han servido para denotar. Por eso son tan importantes en la configuración del paisaje arqueológico. Lo que nos rodea está determinando la manera como nosotros, determinando no la manera como nosotros, sino la actividad humana determina la relación que tenemos con esos espacios que son visibles y que son visibilizados desde el sitio o desde el lugar de donde lo estoy mirando. De hecho, cuando me interesé por la arqueología, lo hice cuando estaba en el Nevado del Tolima y yo miraba hacia la Martinica, miraba hacia esto y lo único que veía eran terrazas, sitios de asentamiento prehispánico. Yo decía, venga, esto no es un paisaje natural, esto es un paisaje hecho. Y de ahí surgió, digamos, el interés. Siguiente. Bueno, esta es, volviendo un poco a la reminiscencia de la parte alta, entonces tenemos Ibagué, el Conveima, y aquí al lado está el sitio del arte rupestre. Luego veremos esa posible conexión entre esos marcadores, porque aparentemente nosotros los vemos dispersos y nos interesamos solamente por entender el sitio, pero no la relación del sitio con el paisaje, y eso es el trabajo, digamos, de la arqueología del paisaje. No quedarnos tratando de interpretar el sitio solamente allí como un hueco, sino en relación con lo que lo rodea. Por ejemplo, este sitio está en relación con esta montaña. Desde ese sitio donde están los petroglifos, se está mirando a esa montaña, y esa montaña está al sur oriente. Entonces, ¿Es el Cerro del Águila? Sí, el Cerro del Águila. Ese es el Cerro del Águila. Entonces, probablemente no he podido hacer la reseña. En un equinoccio, en un solsticio, debe cumplir alguna función de señalar o de denotar la ubicación del petroglifo. Siguiente. Este es la Martinica, un sitio que excavaron las estudiantes de ciencias sociales que hicieron su tesis de pregrado con una excavación en el Cerro de la Martinica y una prospección en el área del río Coello, en el Valle de las Lanzas, y entonces hacemos el mismo ejercicio de tratar desde la Betulia cómo podemos ver hacia la zona del abanico
como podemos ver incluso hacia la zona de Venadillo, pero también igualmente podemos ver hacia el Nevado del Tolima y podemos ver algunas otras características de ese territorio con el cual está relacionado el sitio de Betulia. Siguiente. No sé por qué quedó ahí, pero bueno. Para los que están interesados en el tema del paso del antiguo páramo del Quindío, pues hay un trabajo reciente desarrollado, elaborado por el profesor Camilo Domínguez, un geógrafo de la Universidad del Tolima, que estuvo en la época de la pandemia, lo estuve acompañando a hacer el recorrido del paso del Quindío, y él escribe entonces una reflexión sobre la contribución del del paso del Quindío en la construcción de la República de Colombia. Es muy interesante la perspectiva que plantea. Y pues aprovechando el acompañamiento, yo traté de reconstruir algunos fragmentos de camino que íbamos encontrando, y entonces pues el camino sale ahí por la 10, por aquí. Aquí se va uno derechito hasta donde viene la caída. Ahí comenzaba el camino del Quindío. Y sale uno entonces de aquí, de esa esquina, y va hacia Villa María, Santa Teresa, perdón, gracias. Santa Teresa, las amarillas. Luego quiebra hacia el norte, hacia arriba, hacia Tapias, hacia alcanzar Tapias. Luego en Tapias, allí hay un fragmento muy pequeño, seguimos la carretera, y aquí en este quiebre se encuentra un petroglifo. Este camino pues pasa por Toche, y de Toche pues atraviesa la cordillera. Siguiente. ¿Ese camino no está habilitado? Sí. Ese camino ¿Y se ha explorado como turismo? no está habilitado. Esta es una de las imágenes clásicas del camino del Quindío, cuando Humboldt y Bonpland andaban por estas cordilleras, y dejaron algunas imágenes memorables para que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no? El camino siempre fue un camino, pues un camino de indios. No era un camino para carruajes, ni para caballos, ni para otra cosa distinta a el camino de los indios. Ahora, los indígenas no construían caminos siguiendo el paso de las mulas, construían caminos derechos, ¿sí? Y entonces ahí uno entiende cuando en las crónicas dicen que los indígenas atacaban Ibagué y desaparecían, y luego aparecían kilómetros lejos. Pues tomaban caminos derechos, y entonces en brinquitos, en pocos minutos estaban muy retirados ya de la ciudad, inalcanzables. O se subían por entre las quebradas y los ríos y salían a las partes altas. El siguiente. Pero siempre el camino fue un paso tortuoso. Bueno, aquí hay otros elementos del camino, de los diferentes caminantes, o más que caminantes, sí, geógrafos, naturalistas, personajes de la política, etcétera, que atravesaron este camino, porque, como les decía, hay muchos caminos de paso de la cordillera central, pero este resultó ser desde la colonia el más practicable, entre comillas, el más practicable. Siguiente. Entonces pasó de ser camino de indios a camino del Quindío, de camino del Quindío a camino real, de camino real a camino republicano, y ahí vamos, ahora vamos en el camino del paso de la cordillera central. Nacional. Exacto, carretera nacional. Digamos que ese es el paisaje profundo. Este es uno de los vestigios del proyecto de ferrocarril, ¿no? Es un de medio punto. Ahí están. Todavía los viajeros que van a Tapias tienen que, bueno, ahora hay otro camino empolvado, pero este es muy intenso, porque cuando uno iba en el Misto, eso era increíble, como cogían
Esto viene de una curva y yo no sé cómo dejaban el carro justamente puesto para que pasara, porque las llantas van aquí y acá. Tiene que hacer un recorrido casi de equilibrista para poder no caerse. Entonces, cada vez que hacían eso, uno estaba expectante. Siguiente. Bueno, lo del camino está en relación con ese interés que tenemos por entender cómo es el movimiento. O sea, los paisajes solamente no nos dan razón de asentamiento, sino fundamentalmente de movimiento. El movimiento es lo que hace que estos referentes tengan sentido, que la silueta de la montaña tenga sentido, porque es un referente visual. Yo me voy moviendo y mi referente visual está ahí. De tal manera que no es gratis, no es algo fortuito que un sitio se encuentre en un determinado lugar. Ese determinado lugar está en referencia con el paisaje que lo circunscribe. Bien, por la región de Toche pues hay gran cantidad de sitios. Esto es parte de un trabajo que el profesor César Velandia Silva realizó, que realizamos con el año 2022 de un reconocimiento de sitios arqueológicos y de la aplicación de una metodología de mapeo de los sitios para poder entender esa relación entre geopaisajes, es decir, el volcán Machín, el volcán Tolima y los sitios de asentamiento, y también la fauna, ¿no? Esto que Humboldt señalaba, un bosque que crece por encima de los bosques, ¿no? Esa idea que aquí vemos pues en crisis, ¿no? Ya son palmas muertas, porque esta palma puede echar frutos, pero esas semillas no van a fructificar, no van a reproducirse. Cuando van ustedes allá a Salento y a Cocora, que les venden maticas y ustedes las llevan para la casa pensando que está protegiendo la palma de cera, pues esa palma de cera no tiene posibilidad alguna, porque ella, para poder crecer, necesita un sotobosque, crecer en la oscuridad. Ya nace en la manigua. Nace en la manigua. Sin manigua no hay palma de cera. Y el tema de la palma de cera es un tema hoy en día, supremamente tenaz, porque es el símbolo de la identidad nacional y está siendo destruido por el aguacate Hass y por el extractivismo en todos los niveles. Siguiente. Y las ganaderías. Bueno, aquí pasamos por un sitio con arte rupestre, que es el que se encuentra en la zona de Tapias, en este lugar. Recordaban que hay como una curva que da el camino del Quindío, pues parece que ahí juega un papel. Este todavía está en un proceso muy crudo, no se presenta, hay que hacerle más relevamiento, hay que hacer unas mejores fotografías, hay que hacer un mejor copiado. La referencia era que se le denominaba la piedra del indio, y porque había una marca de una mano, del diablo, porque había una marca de una mano, y yo ingenuamente me fui pensando encontrarme una mano tallada, y cuando me encuentro con estas excavaciones yo quedé perplejo, yo no sabía qué era eso. Yo le dije al maestro, ¿esto es un petroglifo? Me dijo, sí, eso es un petroglifo. ¿Por qué no ve que es un petroglifo? No, maestro, es que yo tenía la idea, claro, uno se crea una imagen en la cabeza y luego desbaratarla le cuesta. Todavía me cuesta, hasta que no lo haya visto bien relevado, y el ejercicio a continuación fue poner en blanco y negro, ¿no? O sea, las oquedades entonces oscuras y lo que está sobresaliendo claro, por ejemplo. Para poder ver para poder verlo, porque así no lo ve uno, así no se ve. Hay unas marcas como de unas uñas, y aquí una forma de una oquedad que pareciera que fuera el canto de una mano, pero no es una mano humana.
Y por eso deberá el nombre, ¿no? Porque todo lo que no es humano es el diablo, ¿no? Sí. Daniel, un comentario. ¿Qué tal? Hola, hola. Sí, disculpa que interrumpa, pero te quería comentar, precisamente lo que yo te iba a comentar es que una de las características de las zonas afectadas por el vulcanismo, según lo poco que he investigado, en áreas tan destruidas, por decirlo así, de alguna manera tan impactadas como el volcán Cerro Machín, que tiene un área de expansión de las arenas volcánicas de más de 1000 kilómetros cuadrados alrededor. Nuestros colegas de la región del Cauca, de la otra vertiente de la cordillera, trabajan sobre esas mismas arenas, trabajos que llaman de geoarqueología. A lo que voy es que unas características en esta área, un poco tratando de armar ese imaginario, esa imagen que tú mencionas, es la ausencia de marcadores. Y tú aquí nos estás mostrando un marcador que puede ser muy importante. Entonces, un poquito la pregunta a la inversa es: ¿por qué está existente ese marcador y por qué no está sepultado por toneladas de arenas volcánicas de cada 900 años depositándose sobre una región tan extensa y donde hay evidencias pero metros y metros y metros de donde se pueden ver todos esos estratos, desde el río Coello hasta las partes altas donde hemos estado contigo? Seguramente esta área por alguna razón no es cubierta o queda un poco evadida de la zona de los depósitos, puede ser, pero Sí. no es muy técnica, ¿no? Y la otra esa es una cosa, y la otra es, no sé si tú conoces un caminito que hay entre Toche y el cementerio, Sí, que es el caminito de herradura, que es una belleza ese sí, caminito, sí, que se ha ido hundiendo y le van excavando, pues porque las mulas sí, van rebajando y rebajando y rebajando, y está todo descubierto, está todo lleno de arenas y de piedra sí, pones. Es un camino, y esa parte de esa red de caminos que tú mencionas, del camino que sube al cementerio, y del cementerio ya subes al alto de Tochi para salir a Salento. excelente. Entonces hay una serie de rastros, de evidencias, de cositas que uno se va agarrando de algunas cosas por armar este discurso que tú mencionas. De alguna manera puede no contraponerse con ese petrolífero del águila. A veces los petrolíferos, ese sería pues, ya pintura, ¿cierto? Pintura, sí, señor. Pero lo que hay que pensar también es que los eventos también tienen mucho tiempo. El volcán de Tolima ha hecho erupción cada 400, 500 años aproximadamente, igual que el Ruiz. ¿Sí? Entonces permitiría pues, la supervivencia de ese, por decirlo así, de esa, Bien. de esa pared pintada cada 500 años, a no ser que cada 500 años vayan y la repinten nuestros antecesores, o cómo se explicaría ahí para los dos casos, tanto el del águila como este que están mencionando, yo no lo conocía, pero es Sí, una maravilla. sí. Mira, Gracias. César, gracias por la intervención. Me da la oportunidad. Claro, es que se levanta la columna volcánica del Machín y los vientos alisios, ¡pum!, la empujan hacia el occidente. Por eso nosotros en Ibagué el problema del Machín para nosotros es más el tectonismo y de pronto que las aguas de la parte alta se contaminen con cenizas, pero que las cenizas nos vayan a caer encima de la ciudad como muestra un video que hicieron por ahí horrible, no tiene sentido, porque los vientos alisios tienen que ver con el movimiento de la Tierra, ¿no? La Tierra va de occidente a oriente, ¿no? Entonces es como cuando uno va en una bicicleta, entonces el viento le pega en dirección contraria, por la dirección del movimiento. Entonces el viento tiende a empujar, por eso los mayores efectos están en la zona de lo que llamamos la zona cafetera, que es supremamente rica por las cenizas volcánicas del Machín. Nosotros lo que tenemos es el efecto que baja por el río. Entonces podría ser, César, que esta piedra se haya mantenido no cubierta por alguna eventualidad del viento en las múltiples erupciones que ha tenido, siempre haya jugado un papel allí estratégico del viento que haya mantenido al descubierto, porque tiene
todo el sentido. ¿Cómo así en una zona con esa actividad volcánica, con esa capacidad de transformar y esté ahí, implica o que tendría a lo sumo 500 años, ¿sí? Y O, de hecho, otro razonamiento, Daniel, es que, por ejemplo, en el otro, estamos hablando del flujo piroclástico, sí, pero todo lo que es el ar que baja por todo el cuello, sí, ¿sí? Sepulta Saldaña, Guamo, parte sí, de Espinal, no sé sí, qué. sí. Entonces ahí te garantizo que no hay ni un solo marcador, pues que ellos no van a Ok, poner en un lugar donde sí, está cubierto, sí, donde los sitios más fuertes, donde más hay, sí. es hasta cuando llegas a la cordillera oriental, ya estás a salvo y estás en el escenario viendo para acá, Ah, ahí sí está una cantidad de evidencia y luego eso se puede conectar con todo lo de la cuchilla Altamizal y para eso está lleno. Entonces ahí hay como un razonamiento así, ya cuando son lavares y toda en esa zona no se encuentra nada, sino hasta cuando ya está subiendo ya la cordillera oriental. ok. Bien, adelante. Gracias, César. Sí, y lo que decía con el Nevado del Tolima, claro. Pero ese parece más antiguo. No tenemos. Bueno, siguiente. Bueno, desde el petroglifo se mira esto hacia el suroriente. Se ve un pedazo de la Martinica, perdón, la Martinica allí, aquí un pedazo de la Florida, de un pico de cerro, se ve la carretera que va para Cajamarca y por aquí la que viene hacia Toche. Siguiente. Este es uno de los sitios que ha resultado muy interesante por los fechamientos que se obtuvieron allí, que nos habla de una presencia humana más o menos del siglo X antes de Cristo, con diferentes momentos de ocupación, con cambios en la forma del asentamiento y luego con cambios también en el enterramiento. Siguiente. Unos sitios que han aparecido recientemente en Celsia, ahí arriba de Cajamarca, en Cajamarquita, ahí enseguida en una explanación que se hizo aparecieron estas tumbas de Cancel que también nos están hablando del siglo V antes de Cristo. Siguiente. ¿Es la leonera? No, esta es la de Celsia, esta es la de la Leona. Esta también nos habla del 1000 antes de Cristo, del 500 1000 antes de Cristo, con un despliegue enorme. Esa es una de las cosas más raras que hemos visto en los últimos tiempos porque tiene unos asuntos que se pasan por el tamaño. O sea, una muestra de cerámica de ciento y pico de mil fragmentos, donde no hay un espacio como para una cantidad de gente de esa magnitud. Una elaboración supremamente densa de materiales que tuvieron que haber sido transportados de lejos. Una cantidad de bivalvos enorme, concentrada. Una serie de elementos que están hablando de cosas que todavía no tenemos claras, es decir, si el sitio fue construido a lo largo de diferentes momentos y se iban agregando, o todos se agregaron en un solo momento y se tapó. Son preguntas que surgen para poder entender ese sitio. Siguiente. Solamente les dejo la expectativa. Algunos elementos, hay también diferentes tipos de tumbas, porque también es un periodo que va de 1000 hasta el 700 después de Cristo, entonces es un proceso consecutivo en el lugar. Siguiente. Aquí tenemos otro sitio de enterramiento de Cancel. Siguiente. Todo esto está en la zona. Aquí hay otro sitio de petroglifos. Esto es en una piedra que ha sido maltratada, donde hay unas inscripciones allí que habría que trabajarlas también con detenimiento porque pues están muy maltratadas y habría que ver cuál es su grado de, de veracidad. Rovira. Sí, siguiente. ¿No es en Rovira? La del Moán. Sí.
Y la última es la de aunque está fuera de lo que llamamos el área de estudio, sin embargo es un referente muy importante por lo de el movimiento, ¿no? Por el movimiento, porque el arte rupestre está relacionado con maneras de marcar el territorio. Entonces, si estamos tratando de entender cómo es el movimiento y cómo es el asentamiento, los petroglifos nos pueden estar dando claves. Siguiente. Acá, bueno. Y hay unos elementos que han hecho parte del paisaje y que les hemos dado como una connotación particular. La terraza, la cuchilla del indio, bueno, y la terraza de Ibagué. Siguiente. Unos sitios que se excavaron en el Valle Cálido, en Cuello, en cercanías de qué, perdón, en Montalbito, en el plan del Espinal, siguiente, y otro en la región, en la zona de Gualanday, también que tiene toda una connotación allí del paisaje. Siguiente. Bueno, los levantamientos topográficos, la forma de las tumbas, esto ya es más específico para poder determinar las características del sentido, digamos, del paisaje, cómo está en relación con las formas de la vivienda y las formas del enterramiento de las tumbas y desde luego de los objetos cerámicos, etc. Siguiente. Siguiente. Este lo traigo a colación porque en últimas el territorio es un territorio que hace parte de una configuración social, sociocultural, de carácter cosmológico. O sea, el espacio construido está asociado con una visión particular del mundo, con una forma de pensar, con una forma de identificarse con lo que lo rodea, es decir, con una forma de estructurarse con el mundo que lo rodea, una cosmología, un orden, una visión de orden, ¿cierto? De orden, y entonces traigo a colación porque pues hay unos elementos del paisaje, Pacandé, los avechucos, la laguna seca, hay unos seres del inframundo que tiene dos niveles, uno dulce y uno salado, y otros niveles hacia arriba, que nos permitirán en algún momento poder establecer relaciones entre ese modelo de cosmológico y el espacio producido, el espacio configurado en paisaje. Siguiente. Y con esto creo que terminamos. Volviendo de nuevo a ese elemento que ya es etnográfico, ¿no? O sea, es una representación que los que vivimos hoy en día lo reconocemos como un lugar que hemos compuesto, porque son diferentes montañas, pero al verlo desde un determinado lugar lo vemos como una sola unidad, ¿no? Y por alguna razón suponemos que es alguien que está acostado, y especialmente por algunos rasgos de la nariz, entonces es el indio. Si todo lo que sea medio narizón es un indio. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? En relación con el río, el llano y el imaginario del paisaje físico, que es el que determina por qué nos ubicamos en un determinado lugar o no. Creo que ahí terminamos. Preguntas. Muchas gracias. No. Sí. Bueno, llegó la hora más importante de la tarde. Los comentarios, las preguntas